donde lo encontramos tanto en textos bíblicos como históricos. Yo sé que la historia puede ser un poco tediosa, especialmente para aquellos que no les apasiona este tema, pero es bueno conocerlo. Tenemos que saber que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Uno. Uy, sí. Este, perfecto. Ok, sabemos que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El inicio, tenemos que ir, ¿quiénes son los palestinos? ¿Por qué en este momento están en un conflicto con Israel? Los palestinos antiguamente eran los llamados filisteos, que estoy seguro que más de uno o todos aquí, si han estudiado, saben quiénes son los filisteos. El primer relato o la primera parte en donde encontramos acerca de los filisteos lo vemos en un texto escrito por el faraón Ramsés III aproximadamente en el año 1175 antes de la era común, en donde documentó una batalla contra los pueblos del mar. Entre los pueblos, los cuales el faraón con su ejército derrotó, estaban los filisteos. Después de esta batalla, los filisteos se fueron a habitar, ya derrotados, muy menguados en población, las tierras de Canaán, aquellas tierras que fueron prometidas a Abraham y a su descendencia. Conocemos bajo la historia bíblica, con los acontecimientos tanto de Éxodo como en Josué, podemos ver las batallas que hay y que el pueblo de Israel fue y conquistó aproximadamente unos 35 a 36 reinos en la tierra de Canaán, entre ellos los filisteos o los pelistim. La palabra pelistim deriva del hebreo palesh, que significa invasor o adversario. Entonces con esto ya tenemos contexto. Son los filisteos, son los adversarios o los invasores. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Entonces, muy pendientes de esto. Cuando Israel ya estaba establecido, vemos la historia, lastimosamente tuvo varios exilios, estuvo bajo la opresión de varios gobiernos como el imperio griego, como el imperio romano, que fue el último antes del gran exilio. Y bajo el imperio romano vemos que los judíos tuvieron varias revueltas, una de ellas la gran revuelta judía que fue más o menos en el año 70 después de Mashiach, en la cual encontramos que se destruye el templo, el segundo templo de Jerusalén. Los judíos obviamente quedan derrotados porque el templo era la señal o el símbolo más importante para su fe, era lo más sagrado que había. Una vez es destruido el templo, obviamente años después se vuelve a levantar otra revuelta tratando de liberarse de la opresión de los romanos. Fue liderada por Shimon Bar Kokhba. La revuelta de Bar Kokhba, eso fue en el año 135 después de la era común, en la cual cientos de judíos, miles de judíos se levantaron contra el imperio, fueron a atacar, pero una vez el imperio romano les dijo: quédense quietos, aquí ustedes no van a ningún lado, y los derrotó nuevamente. Una vez derrotados en el año 135, tomaron posesión completa de lo que es Jerusalén, cambiaron el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina, un nombre netamente griego romano. Entonces lo hicieron con el objetivo de perder la identidad del pueblo judío, y no solamente esto, sino que a los filisteos que habitaban a las afueras de Israel, o en este caso de Judea, del reino de Judá, los llamaron palestinos y los pusieron a vivir ahí. ¿Con qué objetivo? Reprimir y humillar al pueblo de Judá, debido a que, ya sabemos, son invasores, son adversarios, pero ahora los ponen en una posición mayor y buscan la manera de poder borrar todo aquello que tenga que ver con los judíos, todo lo que tenga que ver con la tradición, con la religión. En el lugar más sagrado, que es en donde estaba el templo, construyeron un templo para adorar a Júpiter. Entonces vemos que todo lo que estaban haciendo era con el objetivo de humillar, derrotar y aplastar a los judíos. Después de esto vamos a ver que hay varios imperios los cuales gobernaron en estas tierras. No es solamente Palestina. Palestina es algo relativamente nuevo, lo vemos al inicio y lo vemos ahora al final. Pero una vez el imperio romano empezó en su decadencia,
En el año 324, después de la era común, perdió el poder de sus tierras y comenzó el Imperio Bizantino, en donde inició una cristianización para los territorios de Judea, de Jerusalén. Sabemos, 324, 325 fue el concilio de Nicea, en donde se armó el canon actual que tenemos, el canon bíblico. Entonces el cristianismo tomó una gran relevancia en ese territorio. Fue del 324 al 638 los que gobernaron aquí. Luego siguió un califato, el califato Rashidun, del 638 al 661. Este es el segundo imperio que ha gobernado en estas tierras. Fue una conquista musulmana. Perdón. Una vez después del califato Rashidun, llegó el califato Omeya del 661 al 750 después de la era común. Se estableció el dominio, la región quedó bajo este dominio. Años después, en el 750 al 969, el califato Abbasí. Sigue la dinastía Fatimí, 969 al 1073 después de la era común. Le siguen el imperio selúcida del 1073 al 1098, un breve dominio. Después el imperio ayubí del 1187, perdón. Antes de esto, las cruzadas y los reinos latinos. Aquí están las cruzadas a Jerusalén, están todo el reino de Jerusalén. Esto duró del 1187 al 1260. Luego sigue el imperio ayubí del 1187 a 1260. Luego imperio mameluco de 1260 al 1517. Por último, uno de los grandes imperios, que fue uno de los que más duraron en el poder, fue el Imperio Otomano, que duró del 1517 hasta el 1917, aproximadamente 400 años, que terminó justo con el final de la Primera Guerra Mundial. Una vez el Imperio Otomano perdió posesión de estas tierras, llegó la administración del Estado británico. Los británicos tomaron posesión de esta tierra. Algunos hemos escuchado que fue colonia británica. No es así, pues no habían ingleses viviendo en estas zonas, sino árabes, musulmanes, incluso judíos y cristianos estaban viviendo todos en esta tierra que era perteneciente al mandato británico. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial los judíos fueron perseguidos, matados, tuvieron muchos problemas, mucha persecución. Entonces ya estaban buscando volver a tener su identidad, estar en una tierra que les perteneciera. El Consejo de las Naciones Unidas buscó poner o establecer un Estado judío, o el Estado de Israel, en sitios como Argentina, como Chipre e incluso una zona de África. Ninguno de estos dio resultado. Eligieron al final optar por el territorio que están actualmente, debido a las raíces, a la historia y a la conexión que tiene con este pueblo. Entonces se propuso un estado dividido, que estuvieran los palestinos y estuvieran los judíos viviendo en armonía. Los judíos, por querer tener un estado, por querer habitar en su propia tierra, aceptaron el trato. Pero ¿qué sucedió con las autoridades palestinas? Atacaron, dijeron: no queremos, ellos no nos agradan, es una tierra para solamente nosotros. Debido a esto comenzó lo que es la guerra de independencia. Y debemos saber algo: los países actualmente, como están conformados, todos los imperios no están de esta manera, o no están establecidos por arte de magia, o porque dijeron, bueno, esto es tuyo, esto es mío, todos felices. Hubo conquistas, hubo guerras, y es algo, las guerras son lo más antiguo que podemos. Aló, perfecto. Las guerras es una de las cosas más antiguas que podemos ver, y las conquistas por los territorios igual. Los motivos principales para las guerras vemos que son obtención de territorios, religión o raza. Son los tres principales puntos para iniciar una guerra contra algún país. En este caso,
los árabes iniciaron esta guerra contra los judíos por el territorio y por la religión. Siempre han ido en contra. Entonces, esta guerra, Baruch Hashem, Israel la ganó y tomó posesión de los territorios que les pertenecían a ellos. Ahora, se dice que hubo una ocupación ilegítima, una colonización, pero como estamos diciendo, en las guerras hay colonización, se adhieren terrenos al país vencedor. En este caso, Israel obviamente tomó posesión de tierras, pero tierras las cuales incluso los mismos líderes árabes le dijeron a su pueblo: váyanse de aquí, salgan de sus casas, porque bueno, si se quedan los vamos a matar, así de sencillo. Vuelvan una vez se termine la guerra. Se terminó la guerra y ¿qué sucedió? Les dijo: aquellos que vuelvan los vamos a matar. Así. Viéndolo de esta manera, Israel, listo, si ustedes se van, abandonan sus territorios, los vamos a tomar y ya los vamos a tomar como nuestro, va a ser parte de Israel. Aquí hasta el 48, tengamos en cuenta la región que en este momento es la más polémica, que es Gaza, estuvo bajo el control egipcio desde el 48 hasta el 67. Fue totalmente egipcio. Pero los egipcios no les dieron ni siquiera ciudadanía, no les dieron beneficios a los gazatíes, simplemente los dejaron ahí quietos y gobernaba una autoridad militar. Hubo una guerra, de nuevo, no la inició Israel, fueron los árabes, e Israel tomó posesión de lo que es Gaza. En el 67 empezaron a habitar también judíos en el territorio de Gaza, empezaron a vivir, a armar sus sinagogas, y en el 67 más o menos, 20 años después, desde ahí comenzaron los conflictos entre unos y otros. En el año 87 comenzó lo que es la primera gran intifada. Entonces es los árabes, los palestinos, radicales, porque obviamente no digamos que todos son malos, pero lastimosamente están permeados de un entorno el cual busca eliminar al pueblo judío, que buscan entre más judíos maten, más recompensas tienen ellos. Entonces con esta primera intifada ya el pueblo de Israel supo que bueno, tenemos que hacer algo aquí, no nos podemos quedar. Hubo unos acuerdos, los cuales fueron los acuerdos de Oslo en el 93, 6 años después de esta intifada, en la cual se hicieron negociaciones con la autoridad palestina para tratar de lograr algo de paz. Las negociaciones no rindieron los frutos que se esperaban y en el año 2005 Israel dijo: los vamos a dejar que gobiernen Gaza, que sean ustedes los que tomen control de este territorio y nosotros ya no nos vamos a involucrar, les vamos a seguir dando el agua, la energía y el gas. Israel les proveía eso, les sigue proveyendo incluso, pero nos vamos todos. No quedó ni un solo judío en Gaza después de esto. En el año 2006 ganaron las elecciones parlamentarias un grupo que todos hemos escuchado y es el grupo de Hamás. Ganaron elecciones parlamentarias en Palestina, tomaron control parcial y el año siguiente, el 2007, tomaron posesión total, hicieron una revolución y se armaron ya en el gobierno. Tengamos en cuenta, Hamás es la autoridad máxima palestina, en este caso en Gaza, los cuales controlan tanto el Ministerio de Salud, que son los que se encargan de dar las cifras oficiales de muertos en Gaza, se encargan de manejar y administrar los recursos los cuales vemos, según la historia, no han sido bien administrados. Israel y las Naciones Unidas han donado para construir tuberías para poder brindar agua potable a las poblaciones más vulnerables, pero jamás se ha encargado de usar estas tuberías, usar este material para crear misiles y atacar a Israel. Se ha encargado de mantener lanzando ataques constantemente, incluso antes de la guerra que comenzaron el 2023, ataques constantes, y han habido también escaladas de Israel para tratar de menguar estos ataques. Se ha escuchado también que dicen que Palestina, que Gaza es una prisión al aire libre porque tiene murallas, porque tiene una frontera que es muy regulada. Todos los países tienen fronteras, todos los países tratan de mantener a los extranjeros lejos,
y más aún cuando sabemos que aquellos extranjeros, aquellos que están al otro lado de la frontera, lo único que buscan es acabar con nuestro pueblo. Debemos tener muy en claro eso. Tienen la capacidad de pasar de Gaza a Israel, muy limitado, claro que sí, porque aquellos que pasan, no todos, pero la mayoría, llegan a buscar hacerle daño a alguien. Hay muchos prisioneros, pero la mayoría de nuevo de esos son terroristas, tienen un historial en los cuales han tratado de atacar, han atacado con éxito y han matado muchas personas inocentes. ¿Merecen estar en la cárcel? En lo personal, yo digo que sí. Todo aquel que haga un daño merece una consecuencia. Nosotros debemos saber la historia de este conflicto, debemos no estar en un punto medio, porque aquí no hay puntos medios, estás a favor o estás en contra. Si estamos a favor de los palestinos, recordemos qué significa ser palestino, es ser invasor y ser el adversario. ¿De quién? De Israel. Entonces, si apoyamos a Palestina, estamos siendo adversarios de Israel. Necesitamos tener nuestra identidad. Todos somos israelíes, todos estamos siguiendo al Eterno. Israel es el pueblo de Dios. Siempre ha sido perseguido. El espíritu de Amalek sigue vivo, y más aún en estas épocas en las cuales la tecnología nos da tanta facilidad para desinformarnos, así como informarnos. Pero si buscamos agradar al Padre, si buscamos estar en un punto históricamente correcto, hay que apoyar a Israel. La historia nos ha demostrado que siempre han sido los atacados y al final ganan los conflictos, y cuando ganan salen siendo los malos, salen siendo aquellos que hacen daño, pero la historia nos muestra que no es así. Entonces yo creo que ya, para dar cierre a esto, para no extenderme mucho, la invitación es estudiar la historia, conocer el conflicto, el origen, quiénes son las partes involucradas, y no dejarnos llevar por lo que los medios dicen, no dejarnos llevar por lo que nuestros amigos, nuestros conocidos, incluso nuestros familiares pueden llegar a opinar de una guerra que tal vez solamente se informan por plataformas que están en contra de Israel. Amén. Muchas gracias, Nicolás. Si ustedes ven, este tema es un tema muy extenso en cuanto a la parte histórica, porque desde el principio nosotros sabemos que la tierra fue dada a Abraham, y esta tierra que fue dada a Abraham ha sido muy peleada durante todo este tiempo con todos estos imperios que nos está contando Nicolás. Y creo que es importante, muchachos, que antes de que podamos dar alguna opinión en internet, en las redes, seamos capaces de investigar un poquito la información, de leer, de escudriñar la historia también, y entender de dónde es que venimos, porque por qué somos Israel y qué nos hace parte de Israel. Entonces es muy interesante que podamos hacer esto. Vamos a hablar un poquito entonces de la parte bíblica, y cómo nosotros vemos en la Torá toda esta parte del conflicto. Amén, amén. Shalom, shalom. Bendiciones a cada uno de ustedes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¿Tú ibas a decir algo? Es que el micrófono está apagado. Bueno. Yo les voy a empezar con una pregunta sobre este tema. ¿Quién es Israel? Él ya habló de Israel en la parte histórico, pero ¿quién es Israel en la parte bíblico y espiritual? Bueno, vayamos a Génesis 35, 9, 10. Me dicen amén cuando lleguen ahí. Génesis 35, 9. Me dicen amén cuando estén ahí. Bueno, empecemos, dice. Y otra vez Elohim fue visto por Jacob después de que había regresado de Padán Aram, y lo bendijo, y le dijo Elohim: tu nombre Jacob no se llamará más Jacob, sino tu nombre será Israel. Después le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación
y una congregación de naciones procederá de ti y los reyes saldrán de tus lomos. Ahora les pregunto otra vez, ¿quién es Israel? La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Somos la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos Israel. No solamente es una nación, sino la descendencia y la promesa que el Eterno le ha dado a nuestros patriarcas. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora, de esta situación que estamos pasando con Israel y Palestina, yo les voy a preguntar algo más. ¿Quién ha orado por Israel? De estos días que han pasado en el campamento, sean honestos. ¿Quién ha orado por Israel antes de irse a la cama o cuando se levantan? Ahora le pregunto a los pastores, ¿cuándo nos hemos sentado con todos aquí los jóvenes presentes y hemos orado por Israel? No se ha dado. Vamos a Zacarías 14:1-3 para formar esto. ¿Por qué estoy preguntando esto? Zacarías 14:1. Me dicen amén cuando lleguen. ¿Todos listos? Bueno, aquí dice: he aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán violadas. Y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después Yahweh saldrá y combatirá contra aquellas naciones como cuando combate en la tierra de la batalla. Ahora, yo les pregunto algo. Las ciudades conquistadas, las casas saqueadas y las mujeres violadas, ¿quiénes son los que se están representando en esta, digamos, metáfora? Nosotros. No solo los que están en contra de Israel, no solo los que están en medio, los que dicen, bueno, yo no sé si, yo no me quiero meter en eso, pero también a nosotros que no oramos por Israel, porque Israel es nuestro pueblo y en la palabra nos ordena que tenemos que orar por nuestro pueblo, tenemos que apoyar a nuestros hermanos. Ahora, nosotros queremos ser esas mujeres, mujeres violadas, queremos ser esas personas conquistadas, queremos ser esas personas del mundo, porque acuérdense de la definición de Palestina, ¿qué es? Adversario o invasor. Y no solo habla de la parte histórica, sino espiritual y bíblica. Recuerden como dice Mateo 22:14, porque muchos somos llamados, pero poco escogidos. Bueno, ahí se los dejo. Ahora vamos a seguir con un tema muy fuerte. Hablemos de los dolores de parto. Estamos en una guerra espiritual, asimismo física. Cuando hablamos de dolores de parto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vayamos a Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Me dicen amén cuando lleguen ahí. Ok, bueno. La bendición de Yahweh es la que enriquece, y el afán nada puede añadirle. Con la impiedad se divierte el necio, el hombre prudente con la sabiduría, lo que teme al malvado se sobrevendrá. Pero el deseo de los justos les he conseguido. Ahora, ¿qué dice aquí? La bendición de Yahweh es la que enriquece. Cuando nosotros nos vamos para atrás a la historia de Adán y Eva, a causa de la maldición, a causa del pecado, ¿qué fue la maldición que salió hacia la mujer? Dolores de parto, ¿verdad? El Eterno aquí dice que la bendición de Yahweh es la que enriquece, es la que te hace feliz, te hace contento, ¿verdad? Pero
cuando lo comparamos a la historia de Adán y Eva, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, viene algo negativo, no solamente espiritual, pero también sentimientos y físicamente. Como en este ejemplo, la guerra. Y en este ejemplo también, como lo hemos hablado en estos días, el miedo. Hay jóvenes aquí presentes que probablemente tienen miedo para hablar de esta situación con sus amigos y dicen, yo no apoyo ni uno ni otro y yo no me quiero meter en ese tema. ¿Por qué? A causa del miedo. Acuérdense que el miedo no solo viene de las ataduras, el miedo también es cuando uno niega no solamente a Yeshua, sino al pueblo, porque nosotros somos Israel, ¿o no? Bueno, como consecuencias de nuestros pecados, el funcionamiento imperfecto del cuerpo, nuestro cuerpo, a causa del pecado de Adán y Eva, el cuerpo ocasionará lo que es el dolor de parto, que en otras palabras las consecuencias del pecado, como Yahweh estableció a las mujeres en Génesis 3:16. Yo entiendo que pues tenemos miedo, no solo tenemos miedo para confrontar al público, sino tenemos miedos porque sabemos que ya empezó los dolores de parto, ya empezó, ya estamos en los últimos tiempos, eso no, uno no lo niega. Y probablemente tenemos miedo porque, ay, o sea, Yahweh, ¿será que nos va a salvar? O sea, voy a morir, hoy no. Yo tengo estos pensamientos de que, ay, no me puedo casar pronto, mis hijos, o sea, voy a tener hijos, yo quiero un ministerio, lo que sea. Cada uno tiene una de esas dudas donde uno tiene miedo hacia el futuro porque pues ya estamos en tiempos difíciles. Bueno, y les voy a dar una pequeña exhortación que está en Romanos, a causa de nuestro pecado, que está en Romanos 8:20. Listo. Porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la que la sujetó, en esperanza que también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Yahweh. Acuérdense que ahorita estamos en momentos de frustración, estamos en momentos de miedo, estamos en momentos de guerra, pero ¿qué dice? En esperanza de que también la creación misma será libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Yahweh. ¿Quiénes son los hijos de Yahweh? Nosotros, Israel. ¿Quién es Israel? Bueno. Aquí menciona dolores de partos, en esta parte de Romanos 22, porque sabemos que a toda la creación gime y una, y aún no sufre dolores de parto hasta ahora. Pero yo llego a esta pregunta: ¿con quién estamos? ¿Con Israel o con Palestina? ¿Estamos con el Eterno o el adversario? Con Israel, con el Eterno, con el pueblo del Eterno, porque somos los escogidos. Porque como le dijo Jacob, tú ya no eres Jacob, eres Israel y tu descendencia. Y se van a levantar reyes y se van a levantar congregaciones. Leamos Salmos, y esto ya es para acabar, y quiero que lo tengan en mente. Salmos 28:8. Dice: Yahweh es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Ahora en el versículo 9, ¿qué dice? Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. ¿De quiénes somos herederos? De Israel. Otra vez, salva a tu pueblo y bendice a tu ¿qué? Y ahí los dejo con ese versículo. Shalom, shalom.
Gracias, Alisa. Una vez más. Muchachos, préstenme atención un momento todos. Les iba a hacer una dinámica de parece, siéntense porque los veo distraídos, les veo, pero si los muevo les va a dar más calor y los veo soplando. Ok, masaje. Gracias, pastor. Pónganse todos de pie. Y todos volteen a su derecha. Y póngale las manos sobre los hombros al que está ahí, a la derecha. Y empiece a hacerle un masajito suave. Un masajito suave, masaje sobre los hombros. Vamos, un masaje rico. Eso. Niña, le tiene que estar haciendo el masaje. Vengan para acá a hacer el masaje. Pastora, acá a hacer el masaje. Muy bien, un masaje. Ahora vamos a salir así con las palmitas así en la espalda. Vamos. Muy bien, muy bien. Vea cómo está Ezequiel aquí feliz. Dale, dale. Oh, que hizo un doctorado para hacer masajes. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra vez, vamos a suavecito sobre los hombros. Muy bien, muy bien. Excelente, suave. No me maltrate al muchacho ahí. Muy bien. Paren ahí. Volteen hacia el otro lado. Y ahora vamos a devolverle el masajito a la otra persona. Si le hizo duro, usted no le haga duro. No pagues mal por bien. No. Muy bien, masajito rico. No, primero con los dedos, pastor. No se adelante, pastor. No se adelante, primero es así. Así, no se me adelante. Eso. A discreción, así. Primero con los hombros. Ahora sí, puñito, así. Vamos a darle. Que se les baje la sangre del cerebro de toda la información que están recibiendo. Que se le baje la sangre del cerebro. Muy bien, excelente. Muy bien, que traqueza, no mentiras. Y otra vez, masajito en el hombro. Masajito en el hombro. ¿Y usted por qué no le está haciendo el masajito allá? Hija, ¿cómo hacía el masajito? Usted tiene que desatrasarse ahí. ¿Y usted qué pasa con el masaje, men? El masaje allá, hermano Manuel. Muy bien, ya, ok, excelente. Pueden tomar asiento y continúa el siguiente panelista. Miren, jóvenes, lo necesito despierto para esta parte. Silencio, Shema Israel. Muy bien, ok. Lo necesito a todos despiertos y atentos en esta parte. ¿Por qué? Porque, ¿quién tiene un teléfono? No veo manos. ¿Quién tiene un teléfono? Ok, ahora nadie tiene teléfono. Ah, sí, lo tienen aquí, pastores, tienen teléfono aquí. Los agarré. Ok, vuelvo otra vez. ¿Quién tiene teléfonos inteligentes y quién tiene Instagram? Ok. ¿Quién tiene TikTok? Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora bien, voy a hacerles otra pregunta. Escuchen. En las escuelas, ¿quién les ha hablado de la igualdad de género? ¿A quiénes les han hablado de la igualdad de género? ¿Qué es igualdad de género? O sea, hombre con hombre está bien y mujer con mujer está bien. ¿Dónde han visto eso en las escuelas? ¿Se los han dicho? Levanten la mano que se lo hayan dicho. Ok. Sin miedo. Ok. ¿Y qué hemos aprendido en la Torá? Alguien que me diga que hemos aprendido en la Torá y llevo un premio primero.
El reino de Elohim, ajá. Uy, ajá. ¿Qué hemos aprendido en la Torá? Que Dios no se equivocó cuando creó hombre y mujer, que ya no hay más género. Bien, gracias. Un premio para mi amada ya. Sí. Ya. El reino de Elohim es de los valientes. Eso significa que tienen que correr. Va. Ahora, segunda pregunta. ¿Quiénes les han hablado en las escuelas de un movimiento llamado Free Palestina o Free Palestine? Tengo premio para alguien que se acerque y me digan qué es lo que le han dicho de Free Palestine. Tengo el micrófono. Quiero a alguien que me hable qué es lo que entiende de Free Palestine o por qué Palestina debe ser libre. Vengan acá quien sea. Danielis. Y también quiero otro. English or Spanish? Well, because the Valentines wants to be. Because the Valentine wants to be free because they try to talk lie that the Israel attacked them first and not Philistines, but for the truth is the Philistines attack Israel first. Ok, muy bien. Ahorita te damos. Ok. They told us that Israel was actually Palestine's place, that it wasn't. They told us that it was originally Palestine. It was that the Palestinians. That wasn't their land. Que Israel ha abusado de Palestina y que todo el territorio que Israel tiene ahorita es robado de Palestina. Sí, lo que están diciendo en social media y también amigos que no conocen este camino es que es un mass genocide, como lo que está pasando en diferentes partes del mundo también, que es verdad, pero lo están comparando lo que está pasando en Palestina. También están diciendo que Israel fue el que empezó primero cuando capturaron dicen que Hamas. Dicen que es como gente normal, pero en realidad eran terroristas. Entonces, cuando capturaron la gente de Israel, lo compararon como iguales. Otra razón fue, están diciendo que están matando como niños, familias, están borrando libros, que lo están tratando de borrar completamente del mundo. Y en realidad lo que yo he visto también, lo que me han informado mis pastores y todo, es que mucho de eso es propaganda, como que mucho de eso son como actores y eso, que mucha gente no lo ve tampoco porque lo están ocultando. Otra cosa, yo tengo una clienta también que me contó que supuestamente lo que están haciendo como aparentar es que los reporteros que van como a Israel, supuestamente le quitan las cámaras, le quitan como quitándole la voz, pero en realidad es como le están diciendo lo que quieren escuchar, o es like undercover, basically. So, yeah. Muy bien, excelente. Ok. Ya voy para allá. Antes de comenzar con el tema, que lo va a decir muy bien Aimé, lo que es la guerra mediática, ¿qué es una guerra mediática? Quiero que piensen esto. Esto es su manera de donde ustedes están viendo toda la información. Varones, donde véanlos con un tzitzi, con su tzitzillo, van a decir que ustedes son judíos. Ustedes no van a decir, ay, tú eres de la casa de Israel, o tú eres de raíces hebreas de Mesé Shalom. No. Eso no lo van a decir. Ahí va un judío. Ahí van un judío. Y si a mi pueblo, a mis hermanos de Judá los atacan, a ustedes también.
¿Por qué? Porque como somos bendición, somos linaje de Abraham y somos luz, nadie quiere verlos brillar. Y así que no es que no les importe el tema ni temas tan aburridos. Necesito que se concentren porque de aquí en adelante tienen que saber qué es lo que van a ver y a quién van a escuchar. Amén. Shabbat Shalom. Como estaba diciendo la pastora Ana, en verdad es bastante preocupante cómo tú apenas pones en internet, TikTok, Instagram, lo que sea, Palestina, Israel, y te sale este movimiento de Free Palestina. Y hay que tener dos conceptos básicos para saber cómo están manejando el tema de las redes. Primero es propaganda y cultura mediática. La propaganda es un tipo de persuasión elaborada que tiene como objetivo influir la actitud de una comunidad. Punto. Y la cultura mediática es la capacidad que tienen los medios actuales y las nuevas tecnologías de moldear el conjunto de las prácticas sociales. Ahora bien, dependiendo de las durezas que ustedes vean en las imágenes, va a ser la clave para que los actores se involucren en el conflicto y apoyen de mayor medida o no cierto mando. Y ahí es lo que pasa con la guerra ahorita que está pasando Israel y Palestina. La guerra mediática contra Israel, los medios internacionales están mostrando imágenes para persuadir a la gente esperando a que reaccionen de una manera específica, como ya lo había mencionado del movimiento Free Palestine, que también conocido como Movimiento de Gaza Libre, creado en el 2007. Este movimiento no es nuevo, solo que ahorita por todo el tema de la guerra se está haciendo más popular. Y ahorita Palestina tiene mucho armamento, misiles y todo lo que ustedes quieran, pero la mayor arma que tiene ahorita Palestina es la opinión pública, ya que uno de los propósitos de Hamás era llevar el conflicto al centro de la discusión pública para que pasara esta división, Palestina e Israel. Ahora bien, la guerra ha movilizado a miles de personas, manifestantes pro-Palestina, que ya hemos visto que varias universidades de Estados Unidos y Canadá han buchado a estudiantes judíos, los han sacado, y sin ir tan lejos, en el concierto de Karol G, pendientes, ya van, no es que escuche Karol G, pero son noticias que nadie ve. En el concierto de Karol G, una muchacha tenía una bandera de Israel y todo el público la buchó por apoyar a Israel. Ahora bien, también profesores han escrito comunicados justificando el ataque de Hamás como una acción legítima de resistencia contra la violencia. Y es bastante preocupante que no hablen de las víctimas que sufrió en Israel y las imágenes de los ataques de Hamás, que ya sabemos que dejaron escenas horribles de violación, matanza, secuestro de niños y mujeres. Ahora de las redes sociales y los canales de información. Vemos canales como BBC británica y CBC canadiense. Estas dos son dos corporaciones de servicio público de radiofrecuencia y dicen que es preferible no poner en la categoría de terrorista a Hamás, sino que es mejor ponerlos como militantes y combatientes. Y sin dejar de mencionar CNN, que
como todos ya saben, es un canal de izquierda y completamente amarillista. Cuando se refiere a que un canal es de izquierda, significa que está inclinado a un partido socialista. Y amarillista son los canales que exageran de sobremanera una publicación, como en este caso. Mueren 7 trabajadores humanitarios de una ONG que repartían comida en Gaza y un ataque a Israel con misiles. Campaña amarillista. Otro ejemplo. Supongamos, bombero rescata un gatico. Los canales amarillistas van a decir, bombero republicano rescata a un pobre gato de las fuerzas de Rusia. Campaña amarillista, los exageran. Es así como funciona todos estos canales que tienen inclinaciones izquierdas y inclinaciones amarillistas. Y es importante que la gente no solo se informe de este cierto de canales, porque sí, muy bien hay jóvenes o personas en general que a pesar de todo no les interesa de ver de dónde sale la fuente. Nos dirigimos más a canales occidentales de Estados Unidos, Portugal, Italia, Francia, pero nos vamos directamente a las fuentes originales que dicen los dirigentes de Arabia, y aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, un empresario y político jordanés palestino de nombre Talat Abud dijo en una entrevista en árabe que nosotros, los palestinos, le damos la bienvenida a la muerte, lo que no hacen los judíos, pues la cultura del martirio significa que es una sociedad que ha enseñado a sus niños a esperar y acoger con agrado el destino de morir, en combate con el ejército israelí y como resultado de la violencia defensiva. Esta cultura está impregnada de connotaciones religiosas que interpretan la muerte como una recompensa. Sigo con la entrevista de este empresario. Según él, profundamente arraigada entre los musulmanes, esta cultura. Además, para no dejar duda de sus ideales, recordó que un supuesto político alemán, amigo suyo, de este empresario, le dijo que Hitler había exterminado a todos los judíos. No había exterminado a todos los judíos para dejar a algunos vivos, en fin de que el mundo pudiera ver por qué hay que matarlos. Si quieren, yo tengo el link de la entrevista, está en Twitter. Ahora, jóvenes, lo que quiero decirles con todo esto es que hay que saber a dónde buscar. Que no podemos confiar de cualquier medio por la guerra y las redes sociales, porque esta guerra está empujando netamente a lo emocional. Noticias que dicen, mataron y violaron a mujeres y niños, pobrecitos los palestinos. La civilización, la población no tiene nada que ver con Hamás. Y esto es un punto que puede ser algo como de debate. Y quiero que entiendan algo. El pueblo sigue a Hamás. Es un partido político, el mismo pueblo lo eligió. ¿Ok? Y tengamos en cuenta de que muchos ancianos, mujeres y niños pueden colaborar con ellos de vigilancia, transporte, comunicación, incluso atentados. Y ustedes dirán, pero son niños y mujeres.
tenemos que tener en cuenta la crianza, los valores de dónde ellos se están criando, en dónde ellos están viviendo. Es como si a nosotros ahorita mismo nos dijeran, o a un niño, no, que siempre andaba descalzo, le diga, no, mira, en verdad te tienes que poner zapatos. El niño no va a querer, porque va a decir, si toda mi vida me han enseñado que así es, ¿por qué tú vienes ahorita a decirme esto? Y más que, como les dije en la entrevista, ellos tienen una cultura de que si matan judíos van al cielo. Se lo han metido en la cabeza, esa cultura desde niños, mujeres, se aprovechan de las situaciones y los agarran y los envuelven en un odio que va creciendo poco a poco, y esto tiene desde generaciones. Y ahorita le dicen, no, pero, porque he escuchado este discurso, es que Hamas está intentando dejar que sus civiles salgan de Gaza, pero Israel no los deja. Ojo, la cosa no es así. Y Hamas sabe muy bien de que no pueden dejar que los civiles se vayan, porque por la muerte y asesinato de los civiles está la opinión pública. Con ese tipo de imágenes es que como que persuaden a la población para que estén con ellos, se victimizan. Y es tristemente que niños y mujeres tengan esta mentalidad, pero es algo que nacieron con esa identidad. Ellos mismos tienen una identidad y nosotros tenemos una identidad. Así que, lamentablemente, tenemos que ver a cuál identidad vamos a escoger, Palestina o Israel. Ahora bien, les quiero dejar, para ya estar finalizando, 2 versículos. El primero está en Oseas 4, versículos 5 al 6, que dice, así que caerás de día y por la noche tropezará también un profeta y yo destruiré tu raza. Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Por cuando has rechazado el conocimiento, yo te rechazo como mi sacerdote. Por cuanto te has olvidado de la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Y Filipenses 1, del 9 al 10. Y esta es mi oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento y de todo discernimiento, para que prueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día del Mashiach. Así que, jóvenes, discernimiento y conocimiento a la hora de estos temas, porque las redes influyen de sobremanera. A quienes sigues influyen de sobremanera. Que escuchas influye. Shalom. Muy bien, Aimé. Y ya para finalizar, el último punto. ¿Quién conoce aquí el grupo Solu o Solu Israel? ¿Saben cuál es? ¿Sí lo conocen? ¿Ustedes supieron que Solu estuvo aquí en Estados Unidos? ¿Sí supieron? ¿Fueron al concierto? ¿Escucharon lo que dijo uno de ellos en el concierto, lo que les pasó? ¿No escucharon? Bueno, resulta que ellos se fueron a las playas de Sarasota y se estaban bañando en la playa. Y uno de ellos colocó en la arena Tour Soul Israel USA y puso la bandera de Israel, pero la estrella de David. Se fueron a bañar y de regreso, al lado de la estrella de David, había una esvástica nazi. No es Israel, no es Palestina, no es Nueva York, es Florida, es en la playa, es en Sarasota. ¿Ok? ¿Cómo se llama
el vocalista Shiloh. Shiloh dijo, estaba buscando quién era y vi unos niños, unos jóvenes como ustedes, cerca de donde ellos habían escrito eso en la arena. Y le preguntó, ¿ustedes hicieron eso? Y ellos dijeron, sí. Y él les dijo, ¿por qué? Porque necesitaba tener un balance. Y él le preguntó, ¿tú sabes lo que significa ese símbolo, esa esvástica nazi que hiciste en la arena? ¿Sí? O sea, si hay judíos, tiene que haber antijudíos. Que a lo mejor ese muchacho no tenía ni idea de la historia del exterminio que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es lo que está sembrándose. Un antisemitismo incluso en nuestra propia casa de Israel, al decirle ciertas cosas que nosotros podemos hacer, que nos llaman judaizantes, nos llaman esto y nos llaman aquellos. Para ese tema tenemos a un israelita que está vestido como casa de Judá, ¿sí? Y él va a hablar del antisemitismo, pero él me dice, no me puedo quedar quieto, me dice. El esgrimista no se queda quieto, el campeón mundial, entonces aquí va él a hablar de su tema. Bueno, Shalom, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Qué pena que me pare, sino que este es un tema que la verdad a mí como israelita me emociona mucho. Me emociona en manera de que me siento identificado y me duele cuando hay antisemitismo, y más en nuestra propia casa, muchachos. Ustedes saben que Yeshua hablaba con Mashal, ¿verdad? Mashal es una fábula, en hebreo es Mashal. Entonces les voy a contar un pequeño Mashal. Una vez habían dos amigos, ¿verdad? Y un amigo de ellos tenía un reloj, por lo cual él estaba súper contento. Lo hacía irradiar tanta felicidad que su otro amigo lo notó y le dieron ganas de comprarse uno. Vio que su amigo era feliz y contento con ese reloj, que le dieron ganas de adquirirlo. A la noche de ese día llegó donde su familia. Le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Súper bien, familia. Llegué de donde Juanito y resulta que él tenía un reloj, lo cual lo hacía muy contento, muy feliz. Me voy a comprar uno. Su familia se miró intrigada, preocupada, y le preguntaron todos, Andrés, ¿sabes lo que estás haciendo, lo que vas a hacer? Si te compras ese reloj, vas a estar amarrado, vas a depender de él. Andrés lo pensó, y pensó que las palabras de su familia podían tener razón. Al día siguiente, llegó donde Juanito. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Hey, Andrés, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Resulta que Andrés le respondió a Juanito, Juanito, hablando ahora de tu reloj, no me lo voy a comprar. Me puse a pensar y voy a estar dependiendo de él, voy a estar amarrado a un reloj. Por ejemplo, si quiero comer y no es la hora de la comida, no voy a poder comer. Si quiero dormir, pero no es la hora de ir a la cama, no voy a poder dormir. A propósito, Juanito, ¿cómo lo haces tú? Juanito miró confiado, sonriendo, confiado. Andrés, es fácil. Simplemente, si tengo hambre y no es la hora de comer, giro las manecillas para la hora de comer. Y si tengo sueño, pero no es la hora de la cama, giro las manecillas. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto, mis amados, porque lastimosamente este es un ejemplo de una realidad que encontramos hoy por hoy. El querer ajustar, ya sea una persona o una quejilá o una iglesia, gobiernos, política, todas esas personas han querido ajustar siempre este reloj, lo han querido manipular. Las personas siempre quieren ajustar el reloj a su conveniencia, sin saber qué consecuencias trae esto. Y esto es consecuencia, perdón, qué pena, desde la fundación de este reloj, podemos ver que siempre ha sido manipulado, desde la fundación, desde que este reloj ha sido fundado, siempre lo han querido manipular, mover esas manecillas.
de no aceptar que ese reloj trae la verdad. Y esto ha traído consecuencias que han sido los propios problemas con nuestro pueblo, las consecuencias del querer manipular esto. Al no aceptar sus tradiciones, al no aceptar que es el pueblo escogido, porque son los escogidos. No es que sea un pueblo cualquiera, muchachos, estamos hablando de la casa de Israel. Como nosotros también lo somos, ellos también lo son. La casa de Judá. Y al no aceptar esto, siembran odio gratuito por donde pasan. Pensamientos de personas de 20 años, 18 años, 16 años, 80 años, etcétera, que pretenden invalidar un pueblo de más de 2000 años, que se ha encargado de perseverar y guardar la verdad, de no tocar ese reloj, de llevarlo paso a paso como tiene que ser y como está estipulado. A través de la historia hemos visto gobernantes como el faraón, Babilonia, Hamán. ¿Ustedes saben cuál es la historia de Hamán? Me imagino, porque si somos israelitas tenemos que saber de qué me refiero. Hamán, Purim, gobernantes como Hamán, Hitler y hoy en día Hamas han siempre querido destrozar ese reloj, manipularlo, el querer ajustar esas manecillas del reloj a sus conveniencias y no aceptar que Israel es el pueblo escogido, muchachos, porque no lo aceptan. Y no podemos dejar que ¿cómo era el nombre de él? Amalek. No podemos dejar que Amalek se nos meta en nuestro pensamiento, al no aceptar, al no respetar, muchachos. Como vimos en esta parashá, maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga. Muchachos, respetemos, amemos a nuestra propia casa, porque son nuestros hermanos. Todos somos un pueblo, somos el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Hashem. Amémoslos y respetémoslos. Y como dijo acá la parashá, maldito sea el que te maldiga, así que cuidado, muchachos, porque son nuestro pueblo. Y como también la gente que nos maldiga puede tener consecuencias, nosotros también podemos tener consecuencias, porque son el pueblo como nosotros lo somos. Shalom, toda raba. Baruch Hashem. Bueno, muchachos, y para finalizar, antes de que hagamos las preguntas y tengamos alguna participación, alguna opinión de que ustedes puedan presentar ante todos los demás jóvenes, queremos hacer un pequeño ejercicio con respecto a la canción que estábamos danzando justo antes de que fuéramos a almorzar. ¿Cómo se llama la canción? Am Israel Hay, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros los invitamos, por medio de este podcast y esta información que los jóvenes nos están mostrando, a que al compañero que ustedes tienen al lado le quiten de la espalda la banderita, si no es que ya se la quitaron, y nos la vamos a poner cada uno enfrente. Ya veo que ya te la pusiste tú. Nos la vamos a poner enfrente, ¿por qué? Porque tenemos que nosotros estar conscientes y ponerle nuestro pecho a Israel, acordarnos de nuestra identidad israelitas y que como israelitas debemos defender lo que es nuestro, defender que somos pueblo de Israel, que Yahweh ha bendecido a la casa de Israel desde el comienzo, y como dice el lema de nuestro congreso, que en ti serán benditas las naciones de la tierra. Esas naciones, ese Israel que está por todas las naciones, somos todos nosotros, que hemos sido bendecidos. Entonces vamos a ponernos cada uno la bandera, algún hermano que te ayude a quitarla de la espalda, y tú mismo te vas a poner esa bandera en el frente, porque le vamos a poner el frente a Israel. Amén. Perdón, con permiso. Y un detalle muy importante, muchachos, ese reloj es la Torá, la que debemos respetar. Baruch Hashem. Si alguno tiene preguntas, ok, pastores, jóvenes, tengan preguntas, el podio está abierto.
Bueno, yo les tengo dos preguntas. A ver, jóvenes, vamos a poner atención a las preguntas. La primera ¿es hablar en contra de las costumbres de los judíos antisemitismo? Porque también en este lado del mundo nos dicen que cuando hablamos en contra de las costumbres orales estamos siendo antisemitas. ¿Es eso verdad? Y la otra sería, ¿dónde empieza la fricción entre Edom e Israel? Amado pastor, con respecto a lo de las costumbres, ¿qué pasa con el criticar o simplemente desaprobar en público o algo así? Hablar con alguien acerca de una costumbre de nuestros hermanos de Judá. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando las criticamos se forma un tipo de desacuerdo y ese desacuerdo se forma en odio. Es lo que hemos visto. Lastimosamente me he topado con mucha gente de mi propia quejilá y de otras quejilás que les pasa esto, que juzgan y lo tratan con un odio cuando debería ser con respeto y con amor, porque son nuestro pueblo. Así como dice Tomás, es un tema delicado que genera fricción, genera desacuerdos, malentendidos, odio y rechazo por ambas partes. Yo pienso que no está mal el poner en tela de juicio qué es lo que los judíos enseñan. Tengamos en cuenta, judaísmo como religión es distinto a los judíos como pueblo. La religión es muy bonita, pero no estamos llamados a seguir la religión judía. Lastimosamente, han puesto la palabra de los hombres por incluso encima de la misma Torá. Entonces, pongámoslos en tela de juicio las enseñanzas, así como las enseñanzas de cualquier persona. Siempre comparémoslos con esto. Si un judío llega y me dice, mira, es que tú estás guardando mal el Shabbat, porque en este día tú estás con una tablet al frente, porque prendiste una luz, porque tomaste un lapicero, yo le puedo decir, ¿dónde está en la palabra? Está en el Talmud, está en la tradición, pero ¿dónde está en la Torá? La Torá nos dice, Zahor et Yom Shabbat lekadosho, recuerda el día de Shabbat y hazlo santo. El mandamiento es separar un día para el Eterno. Lo demás que hagas o lo demás que se hace normalmente es tradición agregada por los hombres. Cada quien tiene la forma de guardar el Shabbat, se respeta, pero tengamos en cuenta, tenemos una identidad, somos casa de Israel y los judíos son nuestros hermanos, los amamos, los respetamos, pero no los imitamos en todo. Bueno, bajo la historia podemos ver que todo inicia desde Abraham con sus dos hijos. ¿Qué sucede? El hijo mayor era Ismael, ¿verdad? Fue hijo, el primogénito, pero no el hijo que iba a llevar la promesa del Eterno. Sara, no creyó que podría tener hijos a la edad que tenía. Entonces le dijo a su esposo, mira, yo sé que fue lo que dijo, pero tal vez yo ya estoy muy vieja, ten el hijo con Agar, ella te va a dar el primogénito y va a venir la bendición por ahí. Y efectivamente, ¿qué pasó? El Eterno le prometió que su descendencia iba a ser multiplicada, y asimismo, como tenemos las 12 tribus de Israel, por parte de Ismael hay otras 12 tribus. Entonces hay una descendencia, pero ha habido fricción siempre. ¿Por qué? Porque Ismael, al ser el primogénito, reclama, me corresponde a mí, lo que era de nuestro padre Abraham es mío por primogenitura. Pero la cuestión es que la promesa del Eterno no iba por ahí, no iba por Agar, iba por Abraham y Sara. Entonces de aquí surge este conflicto. Más adelante vamos a ver también cómo
los distintos pueblos van teniendo roces. Esaf se casó con 2 de las hijas de Ismael, lo que es Edom, ¿sí? Y siempre ha habido esta rivalidad, siempre ha habido este conflicto entre los hijos de Ismael, los hijos de Esaf, contra los hijos de Israel. Siempre ha habido, es una pelea casada. Pero si nos vamos a lo que es el territorio de nuevo, es una pelea de territorio, pero nos vamos a la parte religiosa, a la parte literaria. Vamos a ver que incluso el mismo Corán dice en más de una ocasión que Alá destinó la tierra, esa sección, para los hijos de Israel. Entonces, hay un conflicto, sí, pero es por los extremistas. Pero hasta el mismo Corán demuestra que esa tierra es de Israel. Amén. ¿Algún otro joven que tenga alguna pregunta, algún aporte? ¿Alguno de los pastores nos quisiera dar algún comentario al tema? ¿O algún joven tiene una pregunta? No les dé pena. Allá hay una pregunta o comentario. Shalom para todos. Es más bien un aporte. Amén. Que hay algo muy importante que debemos entender, especialmente los jóvenes, que son los que mayormente participan en muchas de esas protestas o son cosas más o menos de Palestina. Cuando alguien grita, from the river to the sea, Palestina free, está diciendo, quiero la exterminación y el genocidio del pueblo de Israel completo, desde el río hasta el mar, todo lo que haya que sea Israel, quiero que sea borrado del mapa. Eso es lo que se está diciendo cuando se dice que quiere a Palestina free. So, cuando ustedes vean a alguien que diga semejantes cosas, entonces ustedes entiendan que le están diciendo que quieren la exterminación de ustedes, de los que se creen o se sienten ser el pueblo de Israel. Nosotros como pueblo de Israel debemos entender que si Palestina es free, no importa, porque cada persona es free, es libre, pero no a costa de la exterminación de un pueblo, como siempre Satanás ha querido eliminar al pueblo de Dios. Esta era mi aportación y es algo que debemos entenderlo como jóvenes, como adultos y como pueblo de Dios. Que si alguien grita from the river to the sea, está diciendo quiero que me maten a mí y a todos los que como yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que tengan eso en su mente y shalom para todos. Amén. Shalom. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, Nicolás? Amén, hermano, así es, tenemos que tener en cuenta eso. Y ahorita que se hizo la ronda de preguntas de aquellos, ¿qué es lo que han escuchado en las escuelas, en nuestra relación en la vida común, acerca de lo que está ocurriendo? Hay algo que me gustaría también agregar. Cuando están hablando de genocidio, cuando están hablando de que Israel está matando sin misericordia a los palestinos, a los niños, recordemos, las cifras son elevadas, las cifras no son reales. Y no solamente este lado, si Israel en verdad quisiera hacer una limpieza étnica, si Israel quisiera acabar con Gaza, lo hubiese hecho el 8 de octubre, porque tiene el poder armamentístico, tiene el poder militar, tiene defensas, tiene bombas, incluso bombas nucleares. Eso, con oprimir un botón, acaban a todo el pueblo. Pero Israel está arriesgando sus soldados para ir y eliminar sistemáticamente a las células terroristas de Hamas, las cuales operan desde hospitales, desde colegios, desde centros de refugiados, y se ha demostrado esto. Y arriesga a sus soldados para mitigar, para tener la menor cantidad de bajas civiles. Y cuando muestran que aquí mataron, bombardearon a unos civiles, muchos de esos civiles son en realidad militantes de Hamas, son terroristas que visten de civil porque saben que en el momento que mueran por consecuencia de sus actos, las noticias van a ser Israel mató a un civil, y no van a mostrar en realidad qué era lo que este inocente civil, entre comillas, estaba haciendo, usando campamentos, escuelas y hospitales para atacar a la población israelí. Amén.
una cosa, aportando un poquito a lo que dice Nicolás rápidamente. Ahora que mi esposa mencionaba sobre el concierto de este grupo de Solú, uno de los muchachos que hace parte del grupo, él se llama Levi, hizo parte de los grupos de las fuerzas de Israel que estaban combatiendo después del 8 de octubre. Apenas ellos sucedió eso, obviamente llaman a todos los jóvenes que están como en la reserva, y él tuvo que ir a prestar su servicio. Entonces él nos contaba una anécdota sobre el tema de cómo opera Hamás cuando los israelitas tratan de acercarse. Hamás había creado varios túneles para acercarse hacia Israel y tratar de atacar. Entonces ellos, al descubrir esos túneles, lo que hacían era tratar de explotarlos o cerrarlos para que Hamás no pudiera ingresar. Y él contaba que gracias al Padre, y él le daba la gloria a Yuhei Bajei, que lo salvó o lo guardó, porque su grupo o su patrulla estaban en uno de los túneles y habían otras patrullas en otros túneles. Ellos estaban empezando a inmolar los túneles para destruirlos e impedir la entrada de Hamás hacia Israel. Entonces, la idea era que ellos colocaban algunas bombas, algunos explosivos para destruir el túnel y se cerraba. En el caso de él, de su patrulla, su equipo con el que hacía eso se trabó. Y él dice, mi equipo no funcionó gracias a Yahweh que lo protegió. ¿Por qué? Porque sus compañeros que estaban en la otra patrulla les activó el sistema, pero jamás había puesto otras bombas para protegerse de que le rompieran los túneles. Al hacer eso, esa otra patrulla, todos los muchachos fallecieron. Y él dice que él había orado con sus compañeros y todo. No todos son creyentes, no todos son practicantes de Torah, pero él sí lo es. Y entonces él recibió esa bendición y él dijo, yo estoy bendito, y el Padre trabó mi equipo y me protegió en ese momento. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que eso es parte de ser israelitas. Nosotros tenemos que tener conciencia de quiénes somos, de por qué somos Israel y quién es nuestro Elohim, que es el Todopoderoso. Amén. Les quiero agregar algo rápido, que es el hecho de todo lo que está pasando en las universidades, que están abuchando a los judíos. Y como Anita decía, y esto es un ejemplo más para los varones porque tienen una demostración que son los tzitzit, que primero obviamente los van a identificar porque tienen los tzitzit. Pero supongamos que ustedes dicen, mi vida corre peligro, los voy a llevar puestos por escondidos. Y esto es algo muy interesante porque ¿se acuerdan cuando a Yeshua lo agarraron? ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Cómo identificaron a Pedro que era discípulo de Yeshua? De la forma que hablaba, de la forma de cómo se expresaba. La niña le dijo, él negó, yo no lo conozco, tú hablas igual que él, te expresas igual que él. Así que muchachos, no solo está pasando afuera, sino aquí están acosando a los judíos y todo, pero no solamente porque llevan tzitzit, sino cómo ellos se expresan y cómo ellos transmiten esa pasión por Yuhet Bajei, que es diferente. Y nosotros somos diferentes al resto. Usted no, y se lo digo como ejemplo en mi trabajo. Yo soy la única que practica Torah, las otras muchachas tienen otro tipo de religión y es notable cómo es la diferencia de cómo ellas llevan una vida y cómo yo llevo la otra. Diferente, completamente diferente. Así que nos van a identificar no solamente por nuestra apariencia, sino también cómo hablamos y cómo nos comportamos. Amén, amén. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente enseñanza. Perdón, una última cosa. Muchachos,
También para que cuando podamos abrirle los ojos a la gente, porque mucha gente dice, ay, como ya dijeron mis compañeros, ay, pero es que Israel ataca a los niños y todo eso. Muchachos, que quede claro que el entrenamiento israelí, de la fuerza israelita, están fuertemente capacitados para no herir a ni un civil. Israel pelea por Israel, jamás lucha por sus propias fuerzas, por su propio convenir. Israel protege a su pueblo y protege a los demás. Amados, levantémonos, vamos a cerrar este estudio con una oración. Esto no es para que tengan miedo. No, el pueblo de Israel vive porque tenemos el Elohim viviente. Desde nuestras situaciones personales hasta mundiales, tenemos a el Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob, el Todopoderoso. A veces se nos olvida quién es nuestro Elohim. A veces se nos olvida quién es nuestro Elohim. ¿Quién tiene problemas acá? Ay, qué maravilla, ninguno tiene problemas. De cualquier familiares todos. Y ya hemos ido durante todo el fin de semana, bajen la mano. Hemos ido todo el fin de semana trabajando sobre esos miedos, sobre esas situaciones. Pero recuerden que esto les llegue a lo más profundo de su corazón. Somos pueblo del Eterno. No se les olvide quién es su Elohim. Amado Padre, Abacadosh, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te entregamos este estudio en tus manos, Padre Eterno. Gracias por la revelación, gracias por habernos escogido, oh Rey. Gracias porque nos recuerda que nosotros serán benditas también las naciones de la tierra, porque somos linaje de Abraham, Padre, porque tú has guardado a nuestros hermanos de Judá y nos has guardado a nosotros la casa de Israel. Nos dices tus pactos, tus promesas, todo, Padre eterno. Abba, que estos jóvenes, Señor, el día de hoy han recibido esta información, Abba, se sientan completamente seguros que tú eres su Elohim, Abba. Que cuando miren al cielo y vean la inmensidad, recuerden, yo tengo el Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob como mi Salvador, como mi protector. Y si Él está conmigo, ¿quién puede contra mí? Abacadosh, te lo entrego a tus manos y como decía nuestro Adón Yeshua, no los quites del mundo, Abba, porque sabemos que aquí estamos todos, pero guárdanos de todo mal. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, amén y amén.